Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenido a nuestra transmisión, a la clase de líderes del día de hoy, este día de abril 27. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos pastores, supervisores, líderes, anfitriones. Espero que la lección de esta semana sea de una gran bendición. Vamos a estar hablando acerca del regreso del arca al país de Israel, cuando los filisteos decidieron regresar el arca. Así que voy a invitarles a que inclinen su rostro y hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des de tu sabiduría, Señor, de lo alto, para que la palabra que vamos a hablar en esta tarde sea de gran bendición a mis queridos hermanos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén y amén. La lectura para esta semana la tenemos en el capítulo 6 del primer libro de Samuel, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, del versículo 1 al versículo 9. Y nos dice así la palabra del Señor. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? ¿Qué haremos del arca de Jehová? Creo que de aquí a primeras hay una frase en el Nuevo Testamento que hasta este momento se me está viniendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquellos preguntan: ¿qué haremos de Jesús? ¿Qué haremos de Jesús en el Nuevo Testamento, los evangelios? Y ahora aparece prácticamente la misma interrogante: ¿qué haremos del arca? ¿Qué haremos de Jesús? ¿Qué haremos del arca? ¿Qué haremos de Jesús? A hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores, de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Observen ustedes que aquí hay algo triple. Aliviará su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Es decir, la aflicción era sobre ellos, sobre los dioses de ellos y sobre la tierra de ellos. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. En otras palabras, por más que los egipcios lucharon por retener al pueblo de Israel, y ya cuando la plaga terminaba, volvían a impedir que Israel se fuera y el juicio continuaba. Es lo que le están diciendo aquí los ancianos, los consejeros, a los filisteos. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vaya. Y observaréis
si sube por el camino de su tierra a Betsebes, él nos ha hecho este mal tan grande. Dice, y observaréis, dice, si sube por el camino de su tierra a Betsebes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. En otras palabras, ellos no sabían totalmente si la peste, la plaga que les había venido, era por mano del Dios de Israel o si simplemente era por accidente. Saben que para comenzar esta lección, no voy a comenzar por lo que está aquí la introducción, quiero comenzar por otra parte, porque casi uno muchas veces se pregunta, ¿por qué Dios despojó a los filisteos de su tierra, la tierra que les pertenecía, la tierra en la que ellos vivían? ¿Recuerdan ustedes que cuando Abraham viene de allá de Ur de los Caldeos, la promesa es: te daré la tierra de los filisteos, de los jebuseos, de los jebeos, etcétera, etcétera? Toda esa tierra que habitaban estos pueblos, le dice a Abraham que se la va a dar. Por supuesto, muchos años más tarde, el pueblo de Israel va a salir de Egipto y va a llegar a conquistar esa tierra, a prácticamente hacer a un lado, mover a los habitantes de esa tierra. Todos los analistas políticos y, por ejemplo, hoy los movimientos de izquierda hablan muy mal del Dios de Israel, del Dios de los cielos, inclusive tildándolo hasta de injusto, que por qué despojó a los filisteos de esa tierra y se la dio al pueblo de Israel. Creo que el pasaje de hoy nos brinda una respuesta bastante certera, bastante adecuada acerca de la razón por la cual Dios despojó a los filisteos de esa tierra. Así que pongan atención, porque a medida vayamos avanzando en nuestro estudio, vamos a ir viendo esa razón por qué Dios sacó a los filisteos de esa tierra. Por 7 meses, dice la Biblia, el arca ha estado en la tierra de los filisteos. Por 7 meses. Ahora, después de 7 meses de estar bajo un tremendo látigo de peste, 7 meses de peste. Imagínense ustedes 7 meses de peste. Nosotros apenas llevamos 1 mes y algo y ya no lo aguantamos. 1 mes y algo y ya no lo aguantamos. Los filisteos llevaban 7 meses de peste. Y a donde quiera, ahora ya, a donde quiera que iba el arca, ahí llegaba la peste. Ahí llegaba la peste. Venía el juicio de Dios, de tal manera que esto se había ya regado, como decíamos en la lección anterior, por todo el país, por todo el territorio de los filisteos. La peste había llegado. Ya no vamos a hablar acerca de la peste, acerca de la hemorroide, de los tumores que les habían salido en sus partes traseras, las cuales les hacía difícil en la vida. Algunos morían y la cosa era terrible para todos los filisteos, para todos los habitantes de esa tierra. Pero lo primero que resalta acá es que por 7 meses los de Israel, los judíos, no habían hecho absolutamente nada para recuperar el arca. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, 7 meses, largos meses, cuando tenían ellos tantos años de tener el arca con ellos. El arca que los había acompañado por todo el desierto. El arca que había cruzado el Jordán y que las aguas se habían dividido. El arca que va al frente cuando los muros de Jericó van a caer, etcétera, etcétera. El arca, símbolo de la misma presencia de Dios. Y ahora que han perdido ese gran tesoro espiritual, los israelitas no están haciendo absolutamente nada por recuperar el arca. No solamente no están haciendo nada, sino que no se observa, la Biblia no dice absolutamente nada, que hubiera aflicción, que hubiera dolor, que hubiera congoja, que ellos estuvieran haciendo reuniones para ver cómo iban a recuperar el arca. Israel era un pueblo a este momento ya fuerte, hubieran podido armarse, hubieran podido
a hacer, es decir, esto lo amamos, lo queremos, lo deseamos y lo vamos a reconquistar a como dé lugar, aún a costa de nuestra vida, pero Israel no está haciendo absolutamente nada. Eso nos habla del estado espiritual deplorable que Israel vivía. Saben que esto nos puede llevar hoy a analizar, como dice el libro, el escritor a los hebreos, de aquellos que alguna vez gustaron de las delicias del cielo, de aquellos que alguna vez degustaron las cosas espirituales y que por algún descuido el arca de la presencia de Dios también les ha sido arrebatada de su vida. Y aún allá al fondo, quizás recordando aquellos tiempos, porque de repente nos cruzamos con personas que cuando empezamos a hablarle de la Biblia, ellos vienen y nos dicen, no, mire, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui diácono, yo fui líder, yo fui maestro, yo cantaba, yo tocaba, yo fui músico, yo hablaba en lenguas, yo profetizaba, pero lo importante no es yo lo hice, yo lo hacía, ¿y ahora qué? ¿Qué estás haciendo para recuperar lo que has perdido? ¿Qué estás haciendo para estar otra vez en el nivel que estabas? ¿Qué es lo que estás haciendo para recuperar las cosas espirituales? ¿Cómo es posible que cuando perdemos cosas materiales hacemos hasta lo imposible por recuperar las cosas materiales? Alguien te tiene una deuda contigo y lo buscas a diestra y a siniestra, te vas a buscar el nombre por Facebook, te buscas la dirección en Google, etcétera, etcétera, porque quieres recuperar algo material que has perdido. Pero cuando se trata de algo espiritual, como que no le damos la debida importancia o relevancia. Es lo que le está pasando a Israel. No está haciendo nada por recuperar algo que era tan especial y valioso para ellos. ¿Saben que hay personas, y en la vida uno nunca puede levantar la bandera de decir jamás voy a pasar por eso, porque hay un dicho que dice que el que escupe para arriba le cae en la cara? Entonces uno nunca debe decir, como decía mi abuelo, nunca voy a beber de esta agua nunca beberé, porque muchas veces el agua que hoy despreciamos es el agua que mañana estamos deseando y añorando tener. Así que uno no puede decir eso. En otras palabras, yo estoy en Cristo, soy ministro, pero nunca puedo decir algún día, quizás puedo estar en un estado deplorable, donde una cierta situación me hizo que perdiera el paso, que perdiera el camino y verme en una situación lamentable. Pero es decir, todos estamos propensos a una caída, todos estamos propensos a un resbalón, todos estamos propensos a deslizarse. Puede venir en la noche una tremenda tormenta y las amarras de nuestra barca pueden ser sueltas, pueden romperse y la nave salir a la deriva en alta mar. Y ahora el punto es, ¿qué voy a hacer cuando ya esté en alta mar? ¿Qué voy a hacer cuando las olas estén golpeando contra mi barca y ya no tiene amarres? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí simplemente acomodándome a la situación y decir, ni modo, ya pasó, ya sucedió, ya no hay nada que pueda hacer? Claro que podemos hacer. La Biblia habla de levantamiento, la Biblia habla de restauración, la Biblia habla de recuperación, de recuperar y algunas veces hasta con creces y hasta con intereses lo que hemos perdido. Israel no está haciendo nada. Y entonces, como Israel no está haciendo nada, el que está peleando por su misma gloria es Dios. El que está haciendo algo por su gloria es Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que a cada vez que el arca la meten a un templo donde hay un ídolo de Dagón, el ídolo siempre aparece mocho, sin cabeza, y aparece nada más el cuerpo, que era cuerpo de pez. Imagínense ustedes, y la gente entraba a donde quiera que metían el arca. Esta es la historia de los judíos. La Biblia no lo dice así claramente, pero la Mishnah, la historia de los judíos, todo lo que tiene que ver con la historia de los judíos, ellos sí hablan y dicen que la metían de templo en templo el arca. La Biblia no lo dice, la Biblia nada más habla de 3 ciudades. Pero la tradición judía dice que la llevaban de pueblo en pueblo y la metían de templo en templo. Y a cada templo donde metían el arca, el ídolo amanecía sin cabeza. Y luego llegaban los adoradores y lo que encontraban era simplemente nada más el puro tronco. Qué terrible, nada más ir a adorar un tronco de pez y la imagen del Dios ya no estaba. Entonces, por eso dice que el juicio era no solamente contra los hombres,
pero era también contra los dioses. Es decir, andaba haciendo una demolición de ídolos. Hubo trabajo para los artesanos para volver a ser ídolos, porque al ídolo que encontraba el arca, ídolo que quedaba sin cabeza. Qué interesante. Entonces el mismo Dios actuando, el mismo Dios obrando. Cuando llega esta situación donde ellos ya no aguantan el juicio, la peste, la plaga, y ahora sí, los filisteos no se dan cuenta en este momento que Dios les está dando una oportunidad para que regresen a Él. Jehová, el Dios de los ejércitos, a través de esta plaga, a través de este omnimodo de actuar de Dios, de usar a ratones, a cosas tan pequeñas, y los tenía con la cabeza para abajo, era suficiente para que ellos reconocieran que era la mano del Dios verdadero el que estaba contra ellos. Y era la oportunidad para que ellos se volvieran a Dios, arrepentidos al Dios de Israel. Lo que estoy diciendo es que algunas veces nosotros no entendemos como lo que hoy está pasando. Lo que hoy está pasando es un llamado. Es un llamado al hombre al arrepentimiento. Es un llamado al hombre a enderezar caminos, a enderezar sendas, las sendas que se han torcido, Recordémonos que Dios es tan lindo, que Dios es tan poderoso, que escribe recto en renglones torcidos. Y eso es lo que Dios hoy está haciendo. Dios está enderezando las sendas, los caminos de los hombres a través de una pandemia que tiene al mundo con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Ahora tenemos noticias de reapertura, pero sabemos que esto todavía no ha terminado. Y no sabemos si esto vuelve de nuevo a brotar para noviembre. Lo que estoy diciendo es que Dios está obrando. Dios tiene diferentes maneras para llamarnos la atención y para poder regresar a sus brazos amorosos. Ahora los filisteos, cansados de la plaga, cansados del juicio, cansados de que los ídolos de ellos amanezcan sin cabeza, ahora consultan a los ancianos, a los consejeros, a los sacerdotes. ¿Qué haremos con el arca? ¿Qué haremos del arca de Jehová? ¿Qué haremos del arca de Jehová? Les dije que era una pregunta que cuando preparé la lección en la mañana no me detuve a analizarla. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Es lo mismo en el Nuevo Testamento. Cuando Pilato dice, ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Y ahí tienen a Barrabás a un lado y tienen a Jesús del otro lado. El pueblo ya eligió a Barrabás. El pueblo ya eligió el vicio. El pueblo ya eligió al ladrón. El pueblo ya eligió al salteador, al malo, al inicuo, y dejó a un lado al santo, al perfecto Jesús. Entonces, como has dejado a un lado, entonces viene Pilato y pregunta, ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Y la gente contestó, crucifícale. Es prácticamente la misma situación hoy. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes con Jesús? El Jesús que muere por ustedes en la cruz del Calvario. El Jesús que les da la vida. El Jesús que nos da el aire para respirar. El Jesús que hace que el sol salga todos los días. ¿Qué haremos con Jesús? Así que cuando hace la pregunta, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber, en otras palabras, ustedes son los indicados, ustedes son los sabios, ustedes son los que son los expertos en ritos religiosos. Ustedes deben de saber qué vamos a hacer, preguntan los filisteos. Y vienen ellos, dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Otra vez, vamos al Nuevo Testamento, capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando encontramos a Simón queriendo comprar los favores de Dios con dinero. Y es lo mismo que sucede el día de hoy, tanto en las iglesias católicas como en las cristianas, donde nosotros pensamos y creemos que los favores de Dios se compran con dinero. Inclusive, tengo un amigo digo amigo en el sentido de que me gusta ver los documentales que él pasa de Israel. Y él habla que muchos judíos en este tiempo, ¿saben qué han hecho para que no les llegue el coronavirus? Pagar los 50 centavos de shekel que ordena la ley. La ley en el libro de Éxodo
Moisés habló claramente que cuando la peste les llegara, tenían que dar al templo la mitad de un shekel, de la moneda de Israel, y que con eso la plaga no iba a llegar a ellos, no iba a llegar a ellos. Pareciera que todo se desprende que desde que estaban en Egipto, para que no les llegaban las plagas, Israel daba cierta cantidad del cheque, la mitad, para poder evitar que la plaga llegara. Ahora, eso ellos lo venían enseñando de tradición en tradición, que más que todo era un sistema del sacerdocio judío para recaudar dinero, Ahora, yo no es que estoy diciendo ni estoy negando que nuestra colaboración a Dios y nuestra fidelidad a Dios de alguna manera acarrea bendiciones y de alguna manera también trae protección a nuestras vidas. El punto que quiero enfatizar es los favores de Dios y especialmente la expiación de los pecados jamás se compran con dinero. Ahí prácticamente estamos viendo ya aflorar cuál era el concepto religioso de los filisteos. Los filisteos que pensaban de que a sus dioses había que comprarle los favores con dinero. Observen ustedes que están usando el metal más precioso, el oro, para que según ellos con eso iban a solucionar, dicen, no manden el arca vacía. ¿Ve? Si quieren librarse del arca de Jehová, pero ¿saben ustedes que de alguna manera ellos no estaban seguros? No estaban seguros que el juicio que les había llegado, que la peste que tenía, era porque tenían el arca. Ellos pensaban de que era a lo mejor una casualidad. Así que ellos dicen, miren, vamos a hacer algo. Vamos a poner 5 tumores de oro, vamos a poner 5 ratones de oro, igual número de las ciudades más importantes y de los príncipes nuestros. Y si cuando hagamos eso, la calamidad para, entonces sí era la mano de Jehová. Pero si no para, simplemente no hay razón para regresar el arca. No hay razón porque entonces el mal que tenemos no es por el arca. Así que le dice, envíala con una ofrenda. Y esa ofrenda, una vez más, nos da a conocer la vileza. La vileza que había en la adoración de ellos. La vileza que había. Imagínense ustedes. Yo creo que ustedes no se han puesto a pensar cuando hicieron los tumores. Y recordémonos a dónde ellos tenían los tumores. Ahora, ¿pueden ustedes por un momento imaginarse la imagen del tumor? ¿Pueden imaginarse la imagen del tumor? Sabemos, ¿no? Sabemos por la Biblia que los tumores les salían en su parte trasera. Así que cuando ellos mandan a hacer los tumores de oro, ¿no creen ustedes que era una vileza y hasta algo vergonzoso lo que están haciendo de poner esos tumores con la imagen de la parte trasera del ser humano y ponerle en un cajón a la par del arca? Terrible, ¿no? Y ponerle 5 ratones de oro. O sea, es una vileza. Y voy a sacar a bailar a un primo mío hoy, que a él le hicieron un mal en un pie, una hechicera. Y me recuerdo que cuando estaba él siendo curado, él le había prometido no sé a qué santo que si se curaba, que si se aliviaba, iba a hacer un pie y lo iba a ir a dejar allá a la romería cuando viniera la fiesta del patrón eso. Y yo me recuerdo que yo la acompañé y como no tuvo para hacer el pie de oro, lo hizo de plata, ahí llevaba el pie lo llevaba y desde que entramos ahí al lugar, estuvimos que irnos caminando porque es lo que él había prometido, caminar, iba todo cojo, pero ya iba caminando, y llegó hasta el altar con las velas que había prometido, y fue a prender las velas, que ya no había donde poner una vela más, y colgó la patita, el pie de él, de plata, ahí lo dejó. Y hasta dije, a ver si mañana tenemos oportunidad de venir a ver si todavía está colgada ahí la patita de plata, ¿verdad? Entonces, pero ahí hablamos de ignorancia, hablamos de tener la mente cerrada. ¿En qué el Dios del cielo se va a agradar de una ofrenda de esas por el pecado? Imagínense ustedes, si aún todos los tipos que tenemos en el Antiguo Testamento apuntaba todo al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue lo que ellos recomendaron, así que ellos hacen los tumores, ya imaginémonos por una vez más la imagen de los tumores que están poniendo. Y viene una pregunta más. Yo creo que esa pregunta se la van a hacer a todos nuestros líderes en las reuniones familiares. ¿Por qué? Cuando ellos
ponen el arca en la carreta de las vacas? ¿Por qué cuando se acercan con la caja, con los ratones y con los tumores, por qué estos no murieron? Y en cambio tenemos en la Biblia que cuando allá en los dos aquellos, en el libro de Deuteronomio me parece, o Éxodo, murieron. Nadab y Abiú. ¿Por qué? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú murieron, pero aquellos por ofrecer juego extraño, ¿no? Oh, Pero más adelante vamos a ver, cuando David quiere llevar el arca, que aquellos dos No querían agarrar. van a morir también por Usa. por tocar el arca, por tocar el arca. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas no podían tocar el arca, no podían ver el arca, y el que lo hacía moría, y en cambio estos impíos la andaban para arriba y para abajo, y nadie moría? Esa era mi pregunta. Esa era la pregunta. Sí. Bueno, la pregunta es una respuesta súper y sencilla. A mayor conocimiento, tuya. mayor responsabilidad. Amén. El problema es que los filisteos eran ignorantes acerca de estas cosas que Dios había ordenado a Moisés, que no podían ver el arca, que no podían tocar el arca. Entonces cuando Dios dice no, y uno dice sí, entonces tiene problemas, porque uno ya tiene previo conocimiento. Entonces por eso cuando dice, me parece que es Santiago o Pedro el que dice, o Pablo más bien, no procuréis ser todos maestros, porque el que anhela eso, lo que está buscando es mayor responsabilidad. Entonces, en otras palabras, si uno pudiera regresar el tiempo y nada más quedarse como un simple miembro, es decir, ¿para qué imagínate el caso mío, la gran responsabilidad, el enorme peso de la responsabilidad de guiar un barco. Por eso cuando han venido pastores y mis hermanos Pineda, ¿qué puedo hacer para que mi iglesia pueda crecer, para tener unos cuantos cientos de miembros? Le digo, mejor no pida. Mejor quédase con los 20 que tiene, con los 30 que tiene, aunque le den dolores de cabeza. Porque entre menos miembros, más dolores de cabeza hay. Al fin y al cabo se le sabe la vida al revés y al derecho, entre más pequeñita es la iglesia. Entonces, pero le digo, pero cuando usted está pidiendo, le digo, manejar un barco grande, usted no sabe realmente lo que está pidiendo. Un pequeño ejemplo, una iglesia pequeña hoy en esta pandemia, no han tenido entrada a las iglesias, pero son iglesias que con $2,000 al mes, ellos pagan su local y pagan sus biles y adelante. Pero imaginémonos un fenómeno como la iglesia que nosotros tenemos. Iglesia Benecer, para poder cubrir todos sus gastos al mes, son aproximadamente $44,000. $44,000. Solo los biles de luz que vienen son de $8,000. Y no estamos hablando de un solo bill, son 3 biles de luz, los que se pagan, la torre, el building, etc. Entonces, es tremendo. En otras palabras, la carga, lástima que a mí no me afecta eso, pero estoy diciendo la responsabilidad es mayor. Así que por eso era que a estos no les pasó nada, porque ellos no tenían ese conocimiento. Está como por ejemplo ahora que nosotros sabemos como evangélicos, mejor hubiera sido no conocer, pero ahora que conocemos ya tenemos mayor responsabilidad. O como dice allá Pedro, mejor hubiera sido no haberle conocido, sino pues es como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca se vuelve a revolcar en el charco. En otras palabras, ya uno lo conoce, y es lo que digo. Por ejemplo, antes nosotros bailábamos, sentíamos algo, nada, para nada. Nosotros nos echábamos una mujer por ahí que, nada. Es decir, nosotros no sentíamos nada. Pero ahora en Cristo la cosa cambia. Porque ya hay luz, ya hay conocimiento. Y es pecar deliberadamente, ¿verdad? Y ya es pecar deliberadamente, porque uno ya lo sabe. Y todavía siente el espíritu que le dice, no. Bueno, así que ahora hacen los preparativos para devolver el arca. Insisto, hasta este momento, ellos todavía no están bien seguros 100% de que el juicio que les ha venido, es acerca de haberse llevado el arca. No lo saben todavía. Así que lo que los sacerdotes dicen, miren, manden las cosas de oro, y si se quita, era el arca. Pero si no, no era la mano de Jehová. No era la mano de Jehová. Ahora, aquí hay algo bien importante, y es lo que muchas veces yo le llamo el omnimodo de Dios. El omnimodo del Dios de Israel, y Dios no siempre va a usar el mismo método o el mismo medio para llamarnos al orden. No. Dios tiene diferentes maneras
de hablarle al hombre, tiene diferentes maneras. Y por eso digo, yo pienso que hoy Dios está hablando por medio de una plaga, Dios está hablando por medio de una plaga. Y el que no puede escuchar la voz de Dios ya no lo va a escuchar. Pero Dios está hablando, Dios está hablando. Así como al pueblo de los filisteos, Dios les estaba hablando por esos tumores, Dios les estaba hablando, porque ¿cómo era posible que algo tan insignificante como un ratón, los ratones los tenían en vida, los ratones? Imagina nosotros hoy, y estaba viendo el cuadro que se presenta de futuro, todos con máscara, todos con máscara. El cuadro que vamos a tener, si ustedes creen que es fácil predicarle a gente enmascarada, es de lo más difícil que puede haber. Que no puede verle uno la expresión, el gesto, y uno puede pensar que están bravos y a lo mejor están riendo. Aleluya. ¿Ah? Eso es terrible, no tener ese contacto visual con lo que la gente está expresando. Yo lo pude darme cuenta ayer aún. Dicen que mi pastor Richard en la mañana andaba más perdido que el crucero. Por lo mismo, porque no es lo mismo. Una cosa así como hoy, que estoy predicando a la gente, no estoy viendo a nadie, pero predicarle a gente con máscara, no me di cuenta que no está fácil, no está sencillo. Y por un momento dije, Dios mío, y si esto va a ser los próximos meses o quizás años, yo no quisiera ser predicador así, honestamente. Es decir, no está fácil, no está fácil. Dominar un público con máscara no está fácil. Entonces, pero Dios les estaba dando una oportunidad a los filisteos y los filisteos no la aprovecharon. Y Dios les está dando una oportunidad a este mundo y este mundo no la está aprovechando. Y ustedes se van a dar cuenta que pasando esta situación la gente volverá inclusive a pecar más de lo que pecaba antes. Como que el tiempo que no pecaron ahora nos vamos a desquitar. Así que Dios, dije, tiene un omnímodo. Usó ratones, allá en Egipto usó piojos, usó ranas, ha usado langostas, ha usado Dios diferentes métodos y medios. Por eso se le llama el omnimodo de Dios, porque Él tiene dominio sobre todos los reinos de la naturaleza. Sobre el viento, tiene dominio sobre los animales, tiene dominio sobre los árboles. Hasta encontramos en la Biblia que una asna le habló a un supuesto profeta. Muy bien. Así que cuando llegamos acá, para poder estar más seguros de que es el arca de Jehová, la que ha traído el juicio, la que ha traído la peste, dice que ya dijimos, vamos a mandar 5 tumores de oro, vamos a mandar 5 ratones de oro, y si con esto se quita, es que era la mano de Jehová. Pero ahora van a usar algo más. Van a poner el arca en una carreta nueva, con 2 yuntas de bueyes que nunca las hayan, ¿qué dice la Biblia? Que nunca se les haya puesto yugo. Que nunca se les haya puesto yugo. Y ustedes saben la reacción de un animal que nunca se le ha puesto yugo. Ay, Dios mío, ese animal no quiere obedecer, ese animal va a saltar, ese animal aquí y allá. Entonces, la otra cosa es que estas vacas tenían que tener crías. Y las crías las iban a regresar a la casa del dueño de las vacas. Entonces las vacas, por instinto, por naturaleza, ellas tenían que buscar a donde están sus crías. Regresar a donde estaban las crías. El camino a Bet-Semes era diferente, era para el otro lado, no para donde estaban las crías. No, entonces aquí las vacas no llevan quien las vaya guiando. No tienen boyero, no tienen. Así que las vacas van a salir nada más a donde ellas quieren salir. Por instinto y por naturaleza tenían que regresar a donde estaban las crías. De otra manera, si las vacas agarraban rumbo a la tierra de Israel, es que era porque la mano de Dios de Israel, la mano del Dios de Israel, la mano de Jehová, era quien estaba obrando el milagro. Y vaya que sí, el Dios de Israel es experto en guiar vacas indomables. Aleluya. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. El Dios de Israel es experto
en guiar por un camino de retorno a Él, aún a las vacas indomables. Que Dios te bendiga.